dejado solo. Decirle que te dice a todos, tú no estás solo, no estás sola. Decirle amén. Decirle el Espíritu de Dios está sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la primera parte. Como siempre, yo te voy a invitar a ponerte de pie en el nombre de Jesucristo. Amén. En el libro de Proverbios 18:21 nosotros nos enfocamos, ¿sí? Sacamos de ese verso bíblico, pero es muy importante lo que dice el 20 también. Pero mire lo que dice: hablaré palabra de vida y no de muerte. Diga: hablaré palabra de bendición y no de maldición. Hablaré palabra de sanidad y no de enfermedad. Hablaré palabra de prosperidad y no de pobreza. Hablaré palabra de edificación y no de destrucción, porque en mi boca hay un milagro. Mirarle a la que tienes a tu lado y decirle: en tu boca hay un milagro. Apuntarle con el dedito profético, amén. Con el dedito que profetizamos nosotros. ¿Cuántas veces hemos apuntado con el dedo así? ¿Sí? Bueno, ahora decirle a que tienes a tu lado: en tu boca hay un milagro. Decirle, móvele un poquito el dedo, móvele así. En tu boca hay un milagro. Decirle en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la vida de Seba. ¿Ha venido solo Seba? Oye, ¿usted va en la moto? Gloria a Jesús, de Santiago capital en la moto ha venido. Bueno, un fuerte aplauso para Seba. Ahí está. Su familia ha quedado allá con muchas ganas de venir. Para los que no saben, tenemos una obra, se ha abierto ahí en su casa, ahí en la casa de él, allá en el barrio Colón, en Santiago, cerca del hospital de niños. Estamos ahí todos los viernes, estamos haciendo reunión en la casa de ellos. Ahí hay un lindo grupo de familia que se están reuniendo, se están noticiando, y la obra va creciendo en el nombre de Jesús, amén. Pero vamos al primer verso principal de la palabra en esta noche, que está en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 5. Pero ahora voy al que me envió. Me gustaría del 4, que está más o menos donde habla sobre la obra del Espíritu Santo. A ver, ahí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. A ver el verso 5, que dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Verso 6: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Sigamos, gloria a Dios, amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amén, gloria a Dios. Verso 8 nos dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, en tu nombre te damos gracias. Tu palabra ha sido soltada desde este lugar, y como ella dice, Señor, nunca volverá vacía, sino que hará lo que ella quiere en esta noche para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Amén. Hay algo muy importante, pueblo, que tú y yo tenemos que saber. Amén. Y tenemos que saber y entender. El libro que nosotros leíamos recién habla sobre la obra del Espíritu Santo. Amén. Y es muy importante lo que Jesús estaba tratando con sus discípulos en su momento. Creo que en el verso 7 va a decir Jesús: os conviene que yo me vaya. Hasta ese momento el Espíritu de Dios no había descendido sobre la vida del creyente. Hasta ese momento la presencia que estaba en la vida de Jesús era la que estaba transmitiéndole a los discípulos. Es muy importante la presencia de Dios, pero usted tiene que saber que la llenura del Espíritu es también importante, porque Jesús hasta ese momento Él compartía lo que Él tenía, que era la presencia de Dios, la presencia de Él dentro de su vida. Estaba impartiéndole a sus discípulos y les enseñaba, les instruía, les corregía. Cuando hablamos de presencia de Dios, hablamos de la omnipotencia, hablamos de la grandeza, hablamos de un Dios soberano. Amén.
de un Dios que está en todo lado al mismo tiempo. Por eso Moisés en un momento dado le va a decir a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Porque Moisés sabía que la presencia de Dios le daba seguridad, que la presencia de Dios le daba victoria a su vida, que la presencia de Dios era la que lo podía a él ayudarle a poder llevar a este pueblo que tenía que llevarlo a la tierra prometida. La presencia de Dios le infundía aliento, le infundía fuerza a Moisés. Por eso él le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, déjame aquí en este lugar, porque sé que mi viaje va a ser en vano, porque sé que voy a luchar con mis propias fuerzas, porque sé que no voy a lograr el objetivo. Entonces, hasta ese tiempo Jesús estaba brindándole la presencia de él, la esencia, lo que él tenía, le transmitía a los discípulos. Amén. Pero Jesús le va a decir la obra del Espíritu Santo. Él estaba anunciándole que era necesario de que él se vaya, de que él tenía que cumplir lo que él había venido a hacer, y que iba a morir, que iba a resucitar, y que era tiempo de partir. Y por eso él va a decir también en ese mismo libro de San Juan: no los dejaré huérfanos, vendré y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo esté, vosotros también esté. No los dejaré huérfanos, sino que mi Padre les enviará el Consolador, a quien, dice, el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Por eso le estaba diciendo: estas cosas no lo he dicho antes, le decía Jesús en este libro que nosotros leíamos. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él os enviará. Y Jesús le estaba diciendo que Él se iba a ir, que no lo iba a dejar huérfano, pero que ellos esperasen la promesa del Espíritu Santo, porque Él va a decir: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. La presencia del Espíritu Santo lo recibe toda persona que abre su corazón, toda persona que decide renunciar a su vieja vida, toda persona que decide decirle basta a su vida natural de hombre humano, y decide vivir una nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo lo reciben aquellas personas que realmente quieren buscar un cambio en su vida, en su familia, que abren su corazón, que reconocen el sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que el mundo, cuando tú y yo antes estábamos perdidos en el mundo, no podíamos recibir al Espíritu Santo, no podíamos recibir la promesa, porque estaba el mundo dentro de nosotros. Y cuando Jesús entró dentro de nosotros, sacó el mundo que estaba dentro de nosotros. Amén. ¿Y cuál era el mundo? Eran los pleitos, eran las peleas, era la desunión, era el desacuerdo, era la idolatría, era todas cosas malas, la obra de la carne, que nos habla en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16 en adelante. Entonces Jesús le va a decir a sus discípulos, le va a decir: yo no le dije antes, porque antes ustedes no iban a entender. Recién estaban comenzando lo que es la escuela de liderazgo. Recién ustedes estaban comenzando a caminar este camino. Recién ustedes estaban interiorizándose cómo es la obra de Dios. Por eso no le dije antes, pero ahora sí le tengo que decir que a ustedes les conviene que yo me vaya. Yo me voy a ir, y yo sé que hoy tristeza va a entrar dentro de sus corazones, pero conviene de que yo me vaya, porque si no me voy, no solamente yo quiero que queden con mi presencia, sino que también quiero que tengan de mi Espíritu Santo, para que seamos personas completas, para que seamos personas llenas del poder de su Espíritu. Otro verso, Gaby, que te había dado, también está en el libro de San Juan, capítulo 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
el Espíritu de verdad, y en muchas oportunidades yo le dije que cuando habla del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es uno solo. El Espíritu Santo no es mucho, no es que hay un Espíritu Santo en tu vida, un Espíritu Santo en mi vida, un Espíritu Santo en la otra vida, sino que el Espíritu Santo es uno solo. Amén. Por eso habla del Espíritu de verdad. Y el Espíritu de verdad dice, Él de verdad, Él los guiará a toda la verdad. O sea, que el mundo, cuando nosotros estábamos en el mundo, no lo podíamos recibir. Pero ahora que nosotros nos hemos arrepentido, tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Y créame que el único que puede cambiar la vida del ser humano es el Espíritu Santo. La persona no puede cambiar por su propia fuerza. La persona no lo va a lograr con su propio entendimiento. Por eso Él dice, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es aquel que en el cual abre tu entendimiento, tu intelecto. ¿Para qué? Para que vos entiendas las Sagradas Escrituras, para que vos entiendas la palabra, para que a vos te caiga la ficha verdaderamente que antes nosotros hemos estado viviendo una vida mala en el mundo. Solo el Espíritu Santo, como dice aquí en esta palabra, y todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Pero había el otro verso que leíamos, decía de que Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo puede convencer al ser humano que está viviendo una vida equivocada. Solo el Espíritu Santo puede hacernos entender y comprender todo lo que nosotros hemos ignorado en el mundo. Familia, no todos tienen el Espíritu Santo, el mundo no lo puede recibir. Las personas religiosas no la pueden recibir. Las personas religiosas, aquellos que llevan al pueblo a idolatrar, a creer en dioses paganos, en dioses falsos, no está el Espíritu Santo en su vida, porque el Espíritu Santo es el que lleva al hombre o a la mujer a decir la verdad de la palabra de Dios. O sea que un sacerdote, un cura, un padre, alguien no tiene el Espíritu Santo porque llevan al pueblo a idolatrar, a creer en cosas que no tienen que creer. No se trata de la vestidura, no se trata de la sotana que podamos tener. Se trata realmente de la revelación del Espíritu cuando llega a nuestro corazón, cuando llega a nuestra mente. Por eso la palabra dice: y Él te guiará, Él te enseñará, Él te convencerá a ti de que el engañar a tu esposa está mal, de que el engañar a tu esposo está mal, de que el mentir, de que criticar, de que poner en juicio. El Espíritu Santo es el que nos trae el convencimiento en nuestras vidas de que estamos mal. Solo el Espíritu de Dios puede mostrarnos tal cual como somos delante de Dios. Él nos guiará por todo camino, por toda verdad. Y Él dice que nos hará, dice, y cuando venga el Espíritu, Él nos guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Cuántos hombres y mujeres, como lo dice en el libro de Romanos 1:18, que detienen con injusticia la verdad de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres quienes predican la palabra, que muchas veces por no quererle decir al pueblo la verdad, por quererlo únicamente apacentar para que no se vayan de la iglesia, no le dicen la verdad? Desde este lugar se te va a decir la palabra como es. Desde este lugar se te va a predicar la palabra como es. Y como dice la Biblia, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No me interesa si el pueblo se enoja. A mí lo que me interesa es que la palabra de Dios llegue y haga libre al pueblo, en el nombre de Jesús. Y dice: no hablará por su propia cuenta, porque si yo quisiese hoy en día, te contaría maravillas del Señor, pero hechas por mí, no por el Señor. Podría en esta noche bajarme, profetizarte y decirte: porque el Señor te va a regalar una casa, porque el Señor te va a dar una moto, porque el Señor te va a dar esto. Gloria a Dios que te lo dé. Pero el Señor dice: primeramente arrepentite de tus pecados y todo lo demás vendrá sobre tu vida. Porque a mí la Biblia me dice que acontecerá que si oyes
atentamente la voz de Jehová, todas las bendiciones te alcanzarán. Por eso, familia, es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Saber de que tú y yo no estamos solos. La presencia del Espíritu Santo es lo más preciado que tiene que haber. Por eso dice la obra del Espíritu Santo. El Señor empieza a trabajar en tu vida. El Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la obra de Dios se cumpla en nuestras vidas, produciendo arrepentimiento, como dice la Biblia. Él traerá convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Solo el Espíritu Santo te va a hacer ver a ti tal cual tú eres. En el nombre de Jesús, amén. Porque quiero llegar con esto a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Otro verso, sí. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que consuela al ser humano, aquel que viene con una vida destruida, aquel que viene con una vida lastimada, aquel que viene con una vida herida, aquel que ha llegado traicionado, que lo han juzgado, que lo han condenado, aquel que ha venido completamente lo denigraron, que no. ¿Cómo hemos llegado cada uno de nosotros a este lugar? No hemos llegado bien. Hemos llegado con mucho dolor dentro de nuestro corazón, con nuestra alma herida. Hemos llegado lastimado en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Hemos entrado por esa puerta y desde el primer día que hemos entrado, o quizás cuando fuiste por primera vez a la célula y escuchaste una palabra, te sentiste abrazado, porque el Espíritu Santo cumple esa función de abrazarte. ¿Cuántas veces tú anhelaste que alguien te abrace? ¿Cuántas veces tú anhelaste que alguien venga y te consuele a ti a través de un abrazo? Pero sin embargo, el Espíritu Santo es aquel que te abraza, aquel que te consuela, aquel que saca el dolor de lo más profundo desde tu corazón, aquel que realmente no va a entablar palabra de juicio. Él no te va a decir: eso te pasa por tu comportamiento, eso te pasa porque anduviste haciendo lo que no tienes que hacer. El Espíritu Santo solamente viene y te abraza, te trae el consuelo a tu vida para poderte sanar en tu hombre, en tu mujer interior. Por eso dice que el Espíritu Santo es el Consolador. Cuando yo llegué por primera vez, aunque yo fui quien herí, aunque yo fui quien lastimé, aunque yo fui quien traicioné, pero más allá de todo, yo también me sentía destruido por dentro. Yo también me sentía enfermo por dentro. Yo también necesitaba de Dios, por más que yo podía saciar el deseo de la carne allá afuera, lastimando, hiriendo personas. Pero yo también necesitaba, porque yo también estaba enfermo. Cuando yo llegué en estado de ebriedad, no pude recibir al Espíritu Santo porque estaba el mundo dentro de mi vida. Había un licor que gobernaba mi vida. Pero cuando yo llegué por primera vez, sentí el abrazo del Espíritu Santo, sentí el consuelo del Espíritu Santo. Más allá que en ese momento salían palabras de mi boca diciéndole: Padre, perdóname, perdóname, perdóname. Pero yo sentía como el Espíritu Santo consolaba aquellas heridas, aquellas traición, aquellas cosas que estaban dentro de mí. Y empecé a sentir el abrazo del Espíritu. Sentí como el Espíritu sacaba como una sopapa de mi cuerpo muchas cosas que gobernaban mi vida. Sentía en ese momento y yo lloraba como un bebé. No sabía, yo quería pararme, abrazar a mi mamá, abrazar a mi esposa, abrazar a mis hermanas. No podía porque estaba siendo tratado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me estaba consolando. El Espíritu Santo me estaba infundiendo aliento. El Espíritu Santo me daba nueva fuerza. El Espíritu Santo me estaba guiando por un camino que yo nunca había conocido, nunca había transitado. El Espíritu Santo me enseñó a amar nuevamente. El Espíritu Santo me enseñó a perdonar. El Espíritu Santo me enseñó a pedir perdón. El Espíritu Santo me enseñó todo lo que yo en el mundo ignoraba, lo que no sentía, lo que no entendía, lo que no comprendía. Solo el Espíritu Santo puede hacer la
Y a partir de ahí, yo sin saber, sin entender, abrí mi corazón al Espíritu Santo. Empecé a dejarme guiar por su presencia. Porque no es solamente, familia, recibir al Espíritu Santo. Y recibir al Espíritu Santo no significa hablar en dones de lengua angelicales. Porque Pablo va a decir en una de sus cartas ya en Corintio que es más mejor hablar palabras entendibles que palabras sin entender. Con esto no digo y no voy en contra de lo que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que hablamos en otras lenguas. Porque muchos dudan, no, yo no he sido bautizado por el Espíritu y por eso el Espíritu no está en mi vida. No, el Espíritu Santo está sobre ti apenas tú abriste tu corazón. Pero no te quedes con eso, busca el bautismo del Espíritu, busca la llenura del Espíritu. Busca que el Señor te llene completamente, que te bautice. Es muy importante. Pero dice la Biblia que Él nos guiará en todo camino, en toda verdad. El problema es que muchos de nosotros no somos sensibles al Espíritu Santo. Nosotros no queremos hacer lo que la palabra nos dice. Nosotros queremos seguir viviendo una vida santa del portón de la iglesia para adentro, pero una vida en el mundo del portón de la iglesia para afuera. Muchos de nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Muchos de nosotros no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que abre tu entendimiento. El Espíritu Santo es aquel que saca todo tapón de sordera espiritual de tu vida. El Espíritu Santo es el que hoy en esta noche te está hablando a tu corazón, ese corazón soberbio, ese corazón orgulloso. El Espíritu Santo te va a hablar con voz audible, con voz clara. Pero está en nosotros muchas veces como los religiosos que estaban en aquel entonces, cuando Jesús le dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y anda. ¿Y qué le dijeron los religiosos? Blasfemia dice este, ¿quién es para perdonar pecado? Lamentablemente dentro de lo que es el pueblo de Dios hay gente que realmente no reciben la palabra porque están viendo al predicador, a la predicadora, y no escuchan el mensaje. Por eso muchos hoy en día le cierran su corazón al Espíritu Santo. A mí la Biblia me enseña de que si nosotros creemos, dice la Biblia, que veremos la gloria de Dios. O sea, como muchas veces lo he recalcado en este lugar, a la gloria de Dios tú y yo la tenemos que ver. Y tú vas a decir: pero ¿cómo puedo ver la gloria de Dios? A mí la Biblia me enseña que la gloria de Dios es como una nube que desciende. En el tiempo de Salomón dice que descendió una nube cuando Salomón consagró el templo, y dice que nadie podía entrar y nadie podía salir. Dice que la gloria de Dios descendía en el monte de Sinaí cuando Moisés estaba en aquel lugar recibiendo los mandamientos. La gloria de Dios, muchos hablan la Biblia como aquella nube, pero la gloria de Dios también se manifiesta transformando y cambiando personas. Míralo al que antes estaba en las adicciones. Míralo al que antes tenía su matrimonio destruido. Míralo al que antes vivía enfermo. Míralo al que antes no tenía esperanza. Míralo cómo su vida ha sido transformada, cambiada. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios moviéndose en ese corazón, en esa vida, en esa familia. La gloria de Dios que ha transformado, que antes la gente lo conocía de una forma, hoy están completamente distintos, cambiados. Pero no es por mérito propio, es porque la gloria de Dios los ha envuelto. En el nombre de Jesús, qué importante es tener la presencia de su Espíritu. Dice: Él os enseñará todas las cosas y os recordará.
El Espíritu Santo te va a traer al recuerdo cuando tú estés por tomar malas decisiones. El Espíritu Santo te va a traer al recuerdo cuando tú estés por decirle sí a una mujer o a un hombre que no es tu esposo, no es tu esposa. El Espíritu Santo te va a traer recuerdo que el robar es malo delante de Dios. El Espíritu Santo te va a traer recuerdo cuando vos estés mintiendo, cuando vos estés murmurando, cuando vos estés criticando, cuando vos estés enjuiciando, cuando tú estés chusmeando. El Espíritu Santo te va a traer al recuerdo y te va a decir: hablaré palabra de vida y no de muerte, hablaré palabra de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Yo una vez dije: el cuerpo de una persona sí o sí es poseído por espíritu. O estamos poseídos por el Espíritu Santo de Dios, o estamos poseídos por demonios. A mí la Biblia me enseña que el endemoniado gadareno, aquel hombre, no estaba en sus cabales. Aquel hombre había destruido su familia, no podía vivir una vida normal, no podía ser feliz. Al contrario, dañaba, lastimaba. La Biblia me dice que cuando se encontró con Jesús el Nazareno, los demonios, dice que este hombre, su cuerpo, aquel hombre, dice que se postró delante de Jesús. Y dice que los demonios hablaban a través de su boca y le dijeron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Eso a mí me enseña que el demonio habla a través de mi boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién habla a través de tu vida? ¿El Espíritu Santo o los demonios? ¿Qué es lo que estás hablando? Y dice que Jesús le preguntó el nombre de quiénes eran. No le preguntó el nombre al hombre, le preguntó a los demonios que estaban dentro. Y le dijo: legiones me llamo. Legiones significa que ese hombre estaba poseído por 100,000 demonios dentro de su vida. Familia, tu cuerpo, tu vida, ¿es poseída por el Espíritu Santo o es poseída por los demonios? Por eso es importante cuando tú renuncias a tu propia vida, tú renuncias a la mentira, tú renuncias al engaño, tú renunciaste, tu casa quedó vacía. Llama al Espíritu Santo que llene el vacío dentro de tu ser. Porque si el Espíritu Santo no lo llena, de nuevo van a venir los demonios sobre tu vida. Por eso tú tienes que saber lo importante que Jesús va a decirle: conviene que yo me vaya. Y quiero que sepan que no los voy a desamparar. Quiero que sepan que no los voy a dejar solo, porque mi trabajo en ustedes no fue en vano. No es solamente mi presencia, sino también mi espíritu. La Biblia nos va a decir: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Vamos al otro verso. Qué importante es la presencia del Espíritu. La presencia del Espíritu nos llevará de triunfo en triunfo, de gozo en gozo, de victoria en victoria. Creo que había visto Génesis por ahí. Génesis 1:28. Génesis 1:28 le va a decir el Señor a Adán: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Qué importante que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él trabaja dentro de nuestra vida. Jesús va a decir: hasta ahora mi Padre trabaja. Todos los días el Señor trabaja con tu carácter. Todos los días el Señor trabaja con tus perezas. Todos los días el Señor te trabaja con tu desgano. Todos los días el Señor está trabajando. Si por ahí te llenaste la cabeza de humo, el Señor te va a soplar para sacarte el humo. Si la nariz se te ha parado, como el Señor te va a hacer que baje la nariz. Todos los días el Espíritu Santo trabaja dentro de ti. Todos los días el Espíritu Santo trabaja dentro de mí. No creen que porque soy apóstol ya lo tengo al cielo ganado. No. Todos los días el Espíritu Santo sigue trabajando. El problema es cuando nosotros dejamos de hacer que el Espíritu trabaje en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no puede ir en contra de lo que tú decidas. Si tú quieres cambiar tu vida, Él te va a ayudar. Si tú no quieres cambiar tu vida, Él se va a ir. ¿Para qué va a estar a tu lado? Va a estar de bici, perdiendo tiempo. Pero Génesis 1:28 va a decir: fructificaos y multiplicaos. Cuando habla primeramente de la palabra
fructificado. No le dijo a Adán, como también le dijo en su momento a Abraham, allá por Génesis 18 creo que era. Le va a decir: así como la arena del mar, las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero escuche bien, el Señor le dijo: vas a ir, te vas a fructificar y te vas a multiplicar. No le dijo primero multiplícate y después fructifícate. Le dijo primero fructifícate y después multiplícate. Primero el Señor trabajó dentro de mi vida. Primero el Señor trabajó dentro de mí. Sacó todos los demonios que había en mi vida. Puso de su Espíritu Santo para que yo me fructifique. ¿En qué me tengo que fructificar yo? ¿Qué es lo que tengo que poner por obra en mi vida? Y ahí está el libro de Gálatas. Miren lo que dice: y lo bendijo Dios y le dijo: fructificado y multiplicado, llenad la tierra y sojuzgadla, señores sobre los peces del mar. Pero el libro de Gálatas 5:22 que recién Gabriel ponía, va a decir que va a hablar de los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿sí? Mansedumbre, templanza. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no me tengo que preocupar de multiplicarme. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no me tengo que preocupar primero de recibir bendiciones de Dios del cielo, lo material. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no tengo que preocuparme por poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sean sanados. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, no me tengo que preocupar de hacer lo que el Señor no me mandó a hacer. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer el Espíritu Santo, hacer de que en mi vida haya amor. Porque yo no me puedo multiplicar sin antes haberme fructificado. Porque a través de mi fructificación, a través de la obra del Espíritu, a través de los frutos del Espíritu, yo voy a conquistar la gente. No voy a conquistar la gente porque yo sea lindo. No voy a conquistar la gente porque yo sea bonito. No voy a conquistarla. Voy a conquistar a la gente a través del amor de Cristo. Yo he recibido amor. Y lo que de gracia he recibido lo tengo que manifestar. Lo tengo que fructificar. Lo tengo que poner por obra en mi vida. Porque si no, muchos de nosotros vamos a decir: ¿y dónde está el amor de Dios de esa persona? El amor de Dios todo lo soporta. El amor de Dios todo lo entiende. El amor de Dios no busca lo suyo. El amor de Dios no es benigno, no es jactancioso. El amor de Dios no es envidioso. El amor de Dios es puro. Por eso tú y yo, ya que está el Espíritu Santo en nuestra vida, no nos preocupemos por el auto, no nos preocupemos por la casa, preocupémonos por poner por obra los frutos del Espíritu en nuestra vida. Porque de qué me sirve que yo haga milagro, porque es un don de Dios y el don de Dios es irrevocable, pero si en mi vida no hay amor. Si yo estoy corriendo a la gente de mi célula, si yo estoy corriendo a la gente de la iglesia porque soy pura autoridad, pero no hay amor en mi vida. Por eso dice el Señor: yo pondré pastores de acuerdo a mi corazón, para que apacienten a mis ovejas con amor. Por eso el Señor va a decir que Él es la puerta de las ovejas. Si tú quieres ser una persona exitosa en la vida, si tú quieres ser una persona que triunfe en tu vida, si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres que el Señor te lleve de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, preocúpate primero a que los frutos del Espíritu estén dentro de ti. No podemos ser siempre las personas odiosas que antes hemos sido en el mundo. No podemos ser personas siempre, personas en desamor, que porque te han herido allá afuera, tú estás herido aquí adentro. No, a mí me enseña que el Señor sanó nuestras heridas. Quizás tú dices: yo no puedo dar lo que no he recibido. Si es verdad, muchos de nosotros no podemos dar porque no hemos recibido amor de padre, de madre, cuántas cosas no hemos recibido, abrazos. Pero hemos venido a este lugar, el Espíritu Santo nos ha abrazado, el Espíritu Santo nos ha amado, el Espíritu Santo nos ha llenado de su presencia. Y por más que yo no haya recibido en el mundo, pero hoy yo lo recibo dentro de la casa de Dios. O sea que no hay excusa para que el amor de Dios sea manifiesto en tu vida. El amor de Dios te perdonó.
El amor de Dios te recogió de donde tú estabas. El amor de Dios te trajo de los confines de la tierra. El amor de Dios te ha traído no para juzgar y condenar. Porque yo hoy, si es un fruto del Espíritu, si tengo todo a favor de mi vida, porque según tú, el Espíritu Santo está en mi vida. ¿Por qué no amas? Quizás porque no le das lugar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti diciéndote: perdónalo. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti diciendo: bájate del orgullo, ve y háblale. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti diciendo: abrázalo. Y tú estás: no, si supiese el daño que me hicieron, yo no me da brazo a torcer. No saben quién soy yo. Te vas a ir tú con tu orgullo a pedirle perdón a Dios. A mí me dice que los frutos del Espíritu es amor. ¿De qué me sirve tener gozo si no tengo amor? ¿De qué me sirve a mí tener paciencia si no hay amor en mi vida? Porque el mayor de todos los frutos es el amor. El amor de Dios te va a traer gozo. El amor de Dios va a traer paz sobre tu vida. Por eso dice que nosotros tenemos que calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Que a donde quiera que tú vayas, tu presencia transmita paz en ese hogar, transmita paz en esa familia. Que no seamos personas que en la cual le echemos más leña al fuego para que siga ardiendo y se destruya todo. Porque sí tenemos que echarle leña al fuego, pero al altar de Dios, no al altar del chisme. Paciencia. Así como Dios tiene paciencia a ti, te tiene paciencia a ti, me tiene paciencia a mí. ¿Por qué no le tienes paciencia a tu prójimo? No lo aguanto más. Estoy cansado, cansada. ¿Y será que Dios se cansó de ti? ¿Será que Dios se cansó de mí? Dice el Señor, uno de los versos que predicamos el domingo de Pedro: no es que yo tarde o retarde mi promesa, sino que soy paciente para esperar a que todos lleguen a un puro arrepentimiento. Es tanto el amor de Dios que va a tener paciencia hasta el último aliento de tu vida, de mi vida. Va a tener paciencia. Está esperando siempre que nosotros lleguemos con un puro arrepentimiento delante de Él. Pero cuando la persona es guiada por el Espíritu Santo, va a doblar rodilla. Cuando la persona es poseída por el Espíritu Santo, va a reconocer su falta y sus pecados. Pero cuando la persona es dominada por el orgullo, qué triste. Está hablando la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso tiene que estar en tu vida, en mi vida. La manifestación del Espíritu Santo. Muchos buscan levantar la mano y que todo caiga. Gloria a Dios que levante la mano y que todo caiga, pero que no sea por otro motivo, sino que sea por la unción de Dios. No sé si me explico. Qué importante es tener al Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos dejado de crecer espiritualmente porque nos creemos lo sabio todo. Porque hemos aprendido San Juan 3:16 de memoria. No, ya está, con eso lo sé todo. Muchos de nosotros hemos dejado de aprender dentro de la iglesia porque nos creemos los maestros en la palabra. Los religiosos eran maestros en la palabra y aún así estaban errados. Por eso Jesús lo confrontó y le dijo: fariseos, hipócritas, que enseñan a otros lo que no hacen con su propia vida, que son pura ley, pero nunca han puesto el amor de Dios por delante.
Por eso tú y yo tenemos que preocuparnos a que el que gobierne mi vida, tu vida, es el Espíritu Santo. Porque más ya no estamos nosotros en nosotros, como dice Pablo. Va a decir, más Cristo vive dentro de mi vida. Es muy importante ser poseído por el Espíritu Santo. Es muy importante que si yo me pongo ebrio, que sea por la llenura del Espíritu. Es muy importante que si yo recibo y caigo y lloro, que sea porque el Espíritu Santo me esté llenando, porque el Espíritu Santo esté invadiendo mi vida. Nos va a decir su palabra en el libro de 1 Tesalonicenses 5:9, creo que va a decir: y no apaguéis el Espíritu. Y cuando habla de apagar el Espíritu, significa de que el Espíritu Santo es un fuego y nosotros lo apagamos con nuestros caprichos, con nuestra soberbia. Y no apaguéis el Espíritu con nuestro enojo. Porque alguien me hirió dentro de la iglesia, dejé de orar. Porque vi lo que no tenía que ver en la iglesia. Sí, el Señor no te ha mandado a ver ni a evaluar nada. Te mandó a que vengas y recibas su palabra y sea obediente. El Señor no te mandó a ver qué es lo que hace el pastor y qué es lo que no hace el pastor. Quédate tranquilo. El que le voy a rendir cuenta, Señor, soy yo, no tú. Encárgate de tu salvación con temor y temblor. Encárgate que seas un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te lleve a triunfar y todo lo que tú hagas prospere en tu vida. La palabra no va a decir ni a diestra ni a siniestra, no te apartes de ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No apaguéis el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se apaga, cuando tú no le tomas importancia, cuando tú no entablas una relación, cuando tú no oras, cuando tú no le buscas, cuando tú no le das gracia, cuando tú no le buscas en su palabra, el Espíritu Santo se apaga. Escucha bien, muchos de los que estamos acá conocemos la historia de Sansón. Sansón creía que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida, pero él ni enterado estaba que el Espíritu se había ido hace rato. Sansón quedó pura religión. Sansón quedó pura enseñanza, pero no puesta por obra. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto, familia? Que cuando viene el Espíritu Santo se manifiesta con poder y gloria. Empezás a tiritar, caes, te revolcás, empezás a llorar. Se manifiesta el Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida y tú dices: no sé qué me pasa, tengo ganas de llorar, tengo ganas de pedir perdón. La manifestación del Espíritu es así, para que todo el mundo se entere de que el Espíritu Santo te está ministrando, te está tocando. Pero cuando el Espíritu Santo se va, ni cuenta te diste. No es que el Espíritu dice: bueno, me voy porque no me das oportunidad. No. Por eso David dice que Saúl desobedeció la orden de Dios. Y él le dijo a Samuel: no, yo los perdoné porque el rey era lindo, bastante joven, tenía mucha vida por delante. Y yo lo perdoné la vaquita, y ¿sabes? Porque estamos pensando comer en Semana Santa un buen asado, y por eso lo he perdonado. Aquella vaquita gordita, lindita que está ahí, es para que nos disfrutemos. Pero el Señor le dio un mandato: mata todo. ¿Sabe por qué muchas veces el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestra vida? Porque queremos ser más buenos que Dios. Porque vivimos una vida en desobediencia, en desobedecer la palabra, en desobedecer los estatutos, los mandamientos. Por eso el Espíritu Santo termina yéndose de nuestras vidas. Por eso David, cuando él vio que después de Saúl, que el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, cuando Saúl antes profetizaba, dice que él se juntaba con los profetas y profetizaba a Saúl también. ¿Quién lo diría a Saúl profetizando? Dice la Biblia. Y David lo sabía bien. Cuando David peca, cae, no solamente cae en adulterio, sino que manda a matar a quien él lo engañó.
Él le clamaba a Dios misericordia porque sabía. Y él le decía en el Salmo 51, le va a decir: no quites, Señor, tu Espíritu Santo de mi vida. Devuélveme el gozo. Devuélveme ese espíritu noble que sustente mi vida, para que entonces yo les enseñe a los transgresores tu camino. Él se revolcó durante días orando, clamando en ayuno, en oración delante de Dios, diciéndole: no quites tu espíritu de mi vida. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, era el que lo llevó a vencer a Goliat. No se trataba de la onda, no se trataba de la piedra, se trataba del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que lo llevó de triunfo a David. El Espíritu de Dios es el que llevó al pueblo a entrar a la tierra prometida. El Espíritu de Dios es el que trabajó en Josué para ser llamado conquistador. El Espíritu de Dios es el que hizo que Elías levantase la mano y descendiese fuego del cielo. El Espíritu de Dios es el que trabajó en la vida de Jonás cuando se quiso escapar y meterse dentro de un pez, e hizo que el pez lo escupa. Y va a ir a cumplir lo que él le había mandado. Por eso nunca, familia, te rebeles en contra del mandato del Espíritu Santo. Nunca te rebeles en contra de lo que el Espíritu Santo te está mandando. Si te manda a perdonar, perdónalo. Si te manda a pedir perdón, vete, pide perdón. Porque ahí es cuando los frutos del Espíritu empiezan a manifestarse sobre nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí poder orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados cuando el Espíritu de Dios, cuando el amor de Dios no esté en mí? Cuando yo no sea paciente, cuando en mí no haya gozo, viva con un carácter amargado. El Espíritu de Dios, ustedes no saben cuánto trabaja en mí. Ah, qué bonito que el apóstol, mira, es porque vos no vives conmigo. Solo el Espíritu de Dios trabaja en este carácter. Solo el Espíritu de Dios puede transformar y cambiar vida. Es importante que a partir de ahora no solamente tengas al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, sino que hagas que los frutos del Espíritu comiencen a fluir en tu vida. Que seas puro amor, que seas pura paciencia, que el gozo del Señor sea tu fortaleza. Yo voy a cambiar tu lamento en baile y te voy a ceñir de alegría, dice el Señor. Solo el Espíritu Santo sabe lo que hay en el corazón del hombre. Yo te conozco desde acá. Yo no te he visto en otro lugar, pero sé que hay tantas cosas en tu vida que Dios está trabajando dentro de ti. Y Dios te va a transformar y te va a cambiar a su imagen y a su semejanza. A lo que Él quiere hacer, no a lo que tú quieres hacer. Porque el Espíritu de Dios es que va a ministrar y va a escudriñar lo más profundo de tu corazón. Va a sacar todo lo oculto, pecado que todavía no confesaste. Pero Él sabe que ahí está. Y no te he traído para juzgarte y condenarte, sino para darte una posibilidad de que seas un sacerdote de su casa, de que seas un levita del Dios Altísimo. Pero todo va por ti, del querer hacer que el Espíritu Santo obre dentro de tu vida. A donde estás, tú cierra tus ojos, familia. Yo no sé si los frutos del Espíritu han sido manifiestos en ti, pero si tú quieres que multiplicarte en tu célula, multiplicarte en tu ministerio, primero encárgate en fructificar lo que Cristo derramó sobre tu vida. Porque dice su palabra que Él derramó dones, talento y ministerio. Pero todo es a través de un espíritu, y el mismo espíritu que estuvo en Jesucristo en su momento. Si tú hoy en esta noche estás entristecido, estás dolido, estás angustiado, sea lo que sea que hoy puede estar dentro de tu corazón,
A mí la palabra me enseña que el Espíritu es aquel quien escudriña los corazones, que el Espíritu es aquel quien lo sabe todo, que el Espíritu es aquel quien lo que está sacando dentro de ti a través de tu reconocimiento, a través de en esta noche de renunciar, que Él quiere llenar ese vacío interior dentro de tu vida. El Espíritu Santo me llevó a amar nuevamente. El Espíritu Santo me llevó a hacer que el amor de Dios fluya en mi vida. Porque si no hubiese habido amor de Dios dentro de mí, no sé si hoy yo estaría aquí. Porque si no hubiese sido el amor de Dios dentro de mi vida, ustedes ni se imaginan estos 14 años lo que tuve que soportar, lo que tuve que aguantar, lo que tuve que realmente sobrellevar situaciones. Sentí palabras de juzgamiento, de juicio, de condenación, de blasfemia en contra de mí, mi familia, y yo hacer oído sordo, todo por el amor de Cristo. Tratar de no cargar mi corazón con gente que deshonra, con gente que llegan a herir solo, y trabajar dentro de mí el Espíritu Santo, para que cada día yo pueda ir y presentarme y decirle: Padre, te entrego todo a ti. No quiero cargar con ninguna raíz de amargura. Quiero seguir siendo la persona que tú querías que yo sea. El Señor en una oportunidad a través de un profeta me dijo: yo voy a guardar tu corazón, porque se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos de engaño, se vienen tiempos de mentira, pero me dice el Señor que te diga, me decía el profeta, yo voy a guardar tu corazón para que no sea herido. Yo voy a guardar tu corazón, lo voy a envolver con mi amor, para que no cargues nada, para que perdones, para que pronuncies palabras de bendición. El Señor le llamó a Abraham y a Sara y le dijo: y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendigan, porque tú fuiste llamado para ser de bendición. Tú fuiste llamado, pueblo, para ser de bendición. Eres de bendición para tu familia, aquellos que no vienen a la iglesia. Eres de bendición para tu casa. Eres de bendición para tu barrio. Eres de bendición donde pisen la planta de tu pie. Tú vas a transmitir gloria, vas a transmitir presencia, vas a transmitir los frutos del Espíritu. Tú fuiste llamado para ser portador de gloria, portador de bendición, embajadores de Cristo. Hace 2 años atrás, en mi trabajo, en conjunto con la policía, teníamos que cortar la ruta 9 de arco a arco, en cada entrada de cada calle, porque pasaba por la ruta escoltado por la Policía Federal un embajador que venía de otra nación, y se mantuvo la ruta cortado durante no sé cuántos minutos para darle vía libre paso a este embajador. Cuanto más tú eres un embajador de Cristo, tú eres una persona importante para el Señor. Por eso Él decidió y Él dijo: yo voy a derramar de mi espíritu, te voy a dar la promesa que más tú estás anhelando, que más tú estás deseando. ¿Cuántas veces tú desaprovechaste, deshonraste al Espíritu Santo, desobedeciste? ¿Cuántas veces cuando tú pecaste, caíste, entristeciste al Espíritu Santo que estaba dentro de ti? No le tomaste importancia porque tú pensabas que el Espíritu Santo estaba únicamente sobre el apóstol, sobre el pastor, sobre el evangelista, sobre el profeta, sobre el maestro. A mí la palabra me dice que Cristo vino y rompió el velo, porque antes únicamente al Espíritu lo tenían las personas escogidas, las personas apartadas, pero hoy el Señor nos ha dado la posibilidad para que tú recibas del Espíritu
espíritu. Por eso en Joel 2:28 va a decir: y en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los niños profetizarán, los jóvenes soñarán sueños, los adultos profetizarán en el nombre de Jesús, verán visiones. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne en el nombre de Jesús. Y hoy en esta noche tú estás dispuesto con tu corazón abierto a decirle al Espíritu Santo que llene tu vida en el nombre de Jesús, porque sabes que el Señor le va a decir a Zacarías: Zacarías, no es con tu fuerza, Zacarías. Zacarías, deja de luchar con tu propia fuerza. Zacarías, no quieras hacer que tu familia se convierta con tu propia fuerza. Zacarías, no quieras cambiar de acuerdo a tu voluntad. Zacarías, no es como yo te quiero prosperar. Zacarías, no es como yo te quiero sanar. Zacarías, no es con saber la Biblia de tapa a tapa. Le estaba diciendo Zacarías, mas es con mi Santo Espíritu. Porque Zacarías quería hacer cosas de acuerdo a lo que él había aprendido. ¿De qué me sirve saber la Biblia de tapa a tapa si el Espíritu de Dios no me da revelación, no me da discernimiento? ¿De qué me sirve saber la Biblia tapa a tapa y soy pura ley si el amor de Dios no está en mi vida? Si los frutos del Espíritu no están en mí. ¿De qué me sirve saber verso por verso si no es guiado por el Espíritu Santo? Por eso hoy en esta noche renuncia a tu humanidad, renuncia a tu sabiduría, renuncia a tu entendimiento, renuncia en este momento a toda obra de la carne y empieza a permitirle al Espíritu Santo que posea tu vida. En esta noche yo te voy a invitar a ponerte de pie en el nombre de Jesús. Si tú quieres quedarte sentado, hazlo. Si quieres ponerte de pie, hazlo. Pero lo más importante es que busques la llenura del Espíritu, que le pidas perdón al Espíritu Santo por ser desobediente a la palabra, por ser desobediente a la palabra. Pídele perdón al Espíritu Santo en este momento, en el nombre de Jesús. De ti yo quiero más. Yo no conozco tu vida, no sé cómo tú vives en tu casa, no sé cómo eres en tu familia. Lo único que sé es que el Espíritu Santo tiene que marcar la diferencia en tu vida, en el nombre de Jesús. Ven, satura todo este lugar. Sopla, Espíritu Santo. Ven, sopla. Busca de su presencia y de tu aviva. Busca de la presencia donde el Espíritu ahora. Todo este. Ven y póstrate delante de aquel que va a derramar que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego del Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Fuego de tu Espíritu no se apagará. No se apagará. No se apagará. Ponte cuenta con el Espíritu en esta noche. Yo quiero decirte algo en esta noche. Yo quiero decirte algo en esta noche. Y escucha bien. El Señor, Él no quiere que tú le entiendas, porque nadie va a llegar a entender a Dios
sobre las decisiones que Él a veces toma. El Señor no quiere que tú le entiendas, ni tampoco que le comprendas. El Señor lo que quiere es que tú le obedezcas. Porque si tú quieres entender y comprender a Dios, te aseguro que nunca lo vas a lograr. Porque nunca vamos a poder entender el corazón de Dios. Él solamente envía la palabra y queda en ti de ser obediente. Él solamente envía la palabra y queda en ti de tomarlo o dejarlo. Él solamente envía la palabra y queda en ti de aceptar lo que Él te está diciendo. En el nombre de Jesús. Cuando la persona de ti yo quiero en esta noche busca la presencia de su Espíritu, busca el Espíritu de Dios, busca el Espíritu Santo, nunca más estarás solo, nunca más estarás sola. Si el Espíritu de Dios está sobre tu vida, en el nombre de Jesús, habla con el Espíritu allá donde tú estás. Habla con el Espíritu allá donde tú estás. Sopla con el viento, vengo aviva mi en el nombre de Jesús. Todo este lugar. No permitas que el Espíritu de Dios se apague en tu vida. Aquí no pagues al Espíritu de Dios por tus caprichos, por tu enojo. En el nombre de Jesús. 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 Cuidamos tu presencia. En el nombre de Jesús. El Señor, a través de Pablo, tuvo que hablarle a Timoteo en una de sus cartas. Timoteo se sentía desganado. Timoteo se sentía cargado. Timoteo se sentía luchado. Y por eso el Señor a través de Pablo le dijo: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está dentro de tu vida. Le estaba diciendo: aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. O sea que el fuego del Espíritu está dentro de ti. Solo que no lo estás avivando. Solo que no lo estás alimentando. Solo que no estás haciendo que ese fuego esté encendido completamente. Varón, mujer, en esta noche, ¿qué culpa tiene el Señor de gentes que no entienden la palabra, de gente que son desobedientes y marcan mal testimonio fuera de la iglesia? Marcan mal testimonio dentro de la iglesia. Gente dura, gente soberbia, gente que no quieren dar el brazo a torcer, gente que no quieren reconocer su falta, gente que no quieren cambiar su vida. ¿Qué culpa tiene Dios si tú te encontraste con alguien de esa gente y te desilusionó? Y tú dijiste: ¿para qué? Si el Espíritu de Dios es el que obra dentro de la vida. Pero la vida de esa gente no quiere muchas veces darle lugar al Espíritu de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios si esa persona no quiso cambiar? ¿Qué culpa tiene Dios si esa persona no quiere renunciar? Dios no tiene la culpa. Pero lamentablemente ponemos la mirada en esas personas. Vemos las actitudes, vemos las acciones y nos llegamos a contaminar pensando que todos somos así. Pero yo quiero decirte que la palabra dice: poned vuestras miradas en las cosas celestiales y no las terrenales. ¿Qué culpa tiene Dios si una persona dice que es llena del Espíritu pero tiene una boca, un lenguaje de muerte? Basura el diablo. Por eso en esta noche el Espíritu Santo, cuando tú buscas al Espíritu Santo, cuando tú buscas al Espíritu Santo hacer que los frutos del Espíritu se manifiesten en ti, hoy en esta noche vas a recibir la sanidad. Hoy en esta noche vas a recibir la libertad. En esta noche vas a ser prosperado, vas a ser bendecido por el Dios del cielo. Pero en esta noche despójate
de ese viejo hombre corrompido y engañoso por los deseos de este mundo. Despójate por lo que hoy puede estar gobernando tu vida y pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Pídele al Espíritu Santo que te llene. Y a donde quiera que tú vayas vas a marcar la diferencia. A donde quiera que tú vayas vas a marcar la diferencia. Y la gente van a decir: desde el día que entregó su corazón a Cristo, su vida no es la misma. Desde el día que entregó su corazón a Cristo hay algo especial dentro de su vida. Desde el día que le entregó su corazón a Cristo, ya no tiene más tristeza en su corazón. Hoy vemos su rostro resplandeciente. Desde el día que le entregó su corazón a Cristo, por más problemas que tiene, se lo ve feliz, se lo ve contento, se lo ve seguro, porque Cristo es aquel que gobierna la vida. En el nombre de Jesús, ahora. A llover. Abre las puertas del cielo. A llover. En esta noche tienes que salir poseído por el Espíritu. En esta noche tienes que salir lleno del Espíritu. En esta noche el Espíritu Santo va a derramar dones, va a derramar ministerio, va a derramar talentos. El Espíritu Santo te ha traído para hacerte sentir importante. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. En el nombre de Jesús, ahora el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está tocando, está ministrando. En el nombre de Jesús, ahora Espíritu Santo, llena con fuego, con fuego. Tu carácter tiene que ser transformado, tu carácter tiene que ser cambiado, tu carácter tiene que ser una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora recibe el carácter de Cristo, recibe el carácter de Cristo, recibe el fuego del Espíritu, recibe el fuego del Espíritu, recibe el fuego del Espíritu, el fuego, más. Esa es la señal que tu lluvia va a caer. Fue una pequeña nube, Espíritu Santo, llena, como la palma de mis manos. Esa es la señal que tu lluvia va a caer. Yo veo una pequeña nube como la palma de mis manos. Espíritu Santo, en esta noche derrámate. Bautiza, quema ahora. Por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder del nombre de Jesucristo ahora. Llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo, llena Espíritu Santo ahora derrama dones, talento, ministerio, bautízalo, Señor, ilumina los ojos de su entendimiento ahora, derrama ese discernimiento en tu palabra, para que entienda completa la Sagrada Escritura, un vivo celo por tu presencia, bendito Dios del cielo, derrámate, Espíritu Santo. Abre las puertas del cielo. A llover. Abre las puertas del cielo. Y a llover. Sí, Señor, a llover en esta noche. Ahora, Padre, lluvia de sanidad, lluvia de sanidad, lluvia de sanidad. Por el poder del nombre de Jesucristo en esta noche donde tú estás, recibe el poder del Espíritu Santo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, déjate llenar por el Espíritu Santo, vas a ser una nueva persona transformada, cambiada por el poder del Espíritu donde tú estás. Tú y tu casa servirán al Señor, tú y tu casa servirán al Señor. Llénate de la presencia del